Permítanme tantito. Ah, ya. Es que me aparecían 20, pero solo me aparecían aquí 17. Ya vi, ya vi. Ok. Sí, sí, sí. Ok, listo. Falta uno más y listo. Ok. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí con el equipo que le tocó el tema de presupuesto de ventas, que es el primero de los presupuestos que integran el presupuesto de operación. ¿A quién le tocó presupuesto de ventas, chicos? A nosotros, profesora. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir. Nada más levantamos la manita, ¿verdad, profesora? Sí, nada más levanten la manita para que el profesor Alberto tome nota de los que están presentes. Ahí va, ahí va. Se ve ya tu pantalla. Ay, profesora. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de presupuesto de ventas, mi compañero Brian y yo. Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos la consultoría universitaria integrada por su servidor Brian René, mi compañera Edith Mariel, mis compañeros Iván Jordi, Maximiliano Isaí y Gael. Bueno, el plan de exposición, si le puede regresar. El siguiente. El siguiente, por favor. Creo que se salió la compañera. Oh, sí, creo que se salió su internet. Equipo, ¿alguien más por ahí que tenga la presentación? Permítame, también lo tengo, profesora, pero necesito abrir unas. Ah, bueno, y otra vez. Ah, bueno, la anterior, por favor. A ver. Mm. Sí, bueno, el plan de exposición es qué es el presupuesto de ventas en un primer momento. En un tercer tiempo vamos a ver cómo se obtiene un presupuesto de ventas y tercer momento el objetivo del presupuesto de ventas y al final un ejemplo, el cual le va a explicar mi compañera. La siguiente, por favor. En primer instante, las ventas son de suma importancia para aquellas empresas que poseen un giro de producción o de intermediarias, como en este caso Chedraui, Soriana, Walmart, supermercados entre sí, o podría integrarse también las restaurantes que proveen de servicios. Por ello, poseer un presupuesto de ventas les ayudará a cumplir sus objetivos dentro de un periodo determinado. Pero, ¿qué es un presupuesto de ventas? El presupuesto se conoce como un cálculo, estimación en términos monetarios. Se volvió a salir. Ya está otra vez por ahí, ¿no? Sí, ok.
Sí, se te determina como, perdón, como presupuesto al cálculo y estimación en términos monetarios para adquirir una meta en específico a la cual se quiere llegar. Ahora, como presupuesto de ventas, es de entenderse entonces como un informe en el cual se establece estimaciones, cálculos sobre los ingresos provenientes de ventas dentro de un determinado periodo, sea un año, 2 años e inclusive meses. Es importante dichos presupuestos ya que ayudará a la empresa a realizar movimientos, cambios dentro de su estructura departamental, de producción, administrativo, entre otros más. La siguiente, por favor, compañera. Mientras lo pone, vamos a ver cómo se obtiene o qué se necesita para elaborar un presupuesto de ventas. En un primer momento es conocer el entorno histórico, el que se fue desenvolviendo dicha empresa. Es decir, si viene de tener pérdidas o si viene con unas ventas a la alza o puede que tenga algunas inestabilidades. Ahora, la segunda, establecer un determinado periodo o estimar sea un año, dos o por meses. ¿Listo, chicos? ¿Ya se ve su presentación? Sí, ahora, en un tercer lugar, para obtener el presupuesto de ventas es importante obtener un pronóstico de ventas, sea cualquier estimación, puede ser de mínimos cuadrados ordinarios, como lo vimos en las clases, durante el periodo ya establecido. Es decir, tanto el periodo histórico y el pronóstico tiene que estar muy relacionado entre sí. Y finalmente, su manera de llevar a cabo algunas tácticas para el crecimiento de, de las ventas, es decir, cómo obtener mejores resultados y qué implicaciones se tendrán en dichas cuentas integradas o cómo varían. Ahora mi compañera les dirá cuál es su objetivo y cuál es el ejemplo que nos va a dar. Después continuamos con los objetivos de un presupuesto de ventas. Este presupuesto sirve para marcar la estrategia de la empresa al inicio del nuevo ciclo económico. Generalmente es en un plazo de un año. Para ello, el presupuesto de ventas integra qué cantidad de productos se va a vender, a qué precio se va a vender, en cuánto tiempo, dónde y cómo se va a producir esos ingresos por las ventas. Bien, con base a estos ingresos por las ventas, la compañía debe establecer unos objetivos y una ruta para no desviarse en exceso de la estimación e intentar superarla, cosa que es bastante difícil porque suele ser un documento que acostumbra a ser fiel a la realidad, salvo en algunas excepciones. Chicos, si alguien más tiene la presentación, compártanla porque su compañera tiene problemas con el internet. Sí, en un momento lo comparto, profesor. Por favor, compañero.
Listo, ya se ve. Gracias, compañero. Bueno, tenemos este ejemplo que es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de su marca de vehículos. En primer lugar, vamos a elaborar un presupuesto para un año X, así que tenemos que recopilar las conclusiones y las estimaciones finales de los presupuestos de años anteriores para poder compararlos con los datos reales obtenidos posteriormente. De esta forma vemos qué grado de acierto hemos tenido en el pasado con nuestras predicciones. En segundo lugar, se realizan las estimaciones de las ventas de la empresa y se argumenta el papel que tiene y tendrá en el sector, además de exponer un análisis de este. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla en donde los factores tenemos el número de unidades, el precio por unidad, total de ventas brutas, deducciones en el precio y el total de ventas netas, donde podemos apreciar que los analistas han determinado que si bien ya tienen un precio fijado para los 6 primeros meses, bajándolo en el segundo semestre, podrían aumentar la facturación. Esto puede estar ocasionado por un proceso de deflación, por una crisis en el sector o simplemente por querer adoptar una estrategia distinta para intentar acaparar más el mercado. Como podemos observar ahí en el primer semestre, en el número de unidades tenemos 1,000 unidades y en el segundo semestre 1,500 unidades. El precio por unidad varía, ya que en el primer semestre está en 2 euros y en el segundo semestre en 1,8 euros. En el total de ventas brutas hay en el primer semestre 2,000 euros y en el segundo 2,700 euros. En las deducciones de precio, 250 euros y en el segundo semestre 150 euros, teniendo un total de ventas netas en el primer semestre de 1,750 euros y en el segundo de 2,550 euros. Y por último, una vez explicadas las estimaciones con sus salvedades en materia de futuros imprevistos o problemas puntuales que se puedan dar, iría el apartado de conclusiones y datos finales del informe, en el que se aconsejarían directrices a tomar en cuenta por la dirección de la empresa. Y ese fue nuestro pequeño ejemplo. En conclusión, los presupuestos de ventas nos ayudaría a ver cómo una empresa tomaría decisiones dentro del sector, pues sería administrativo, su producción o inclusive en marketing, ya que si se prevén que las ventas bajan, disminuirán esos destinos de dinero para aumentar en la producción o tal vez podría aumentar el marketing para atraer más ventas. Entonces, el presupuesto de ventas nos ayudaría a realizar cómo va nuestra empresa y qué decisiones debe de tomar para aumentarlas, porque dichas empresas, su objetivo es vender más para obtener más ingresos. Y eso es todo, profesora. Gracias. Ok, por ahí les faltaron aspectos como, por ejemplo, incorporar el inventario existente dentro de su tabla de ventas. ¿Y por qué me lo presentan en euros, chicos? Si es un ejemplo para nosotros. Pero bueno, ok. Por ahí tenemos el presupuesto de producción. ¿A quién le tocó? Consultora S9. Los demás ya pueden bajar la mano. Ok, equipo. Sí, ya vamos, profesor. ¿Ya se ve? Ya. Ya nada más, no sé si la puedes hacer más grande.
o así. Ya la hice, según yo. No sé si se verá. ¿Ya se ve? ¿No se ve? Ya, creo que ya. Mm, Bueno, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Financiera S9 y el día de hoy presentará a nuestro compañero Martínez Meléndez José de Jesús. ¿Sí me escuchan? Porque se me traba mucho. Se Pero espero escucha que- bien. Ok, gracias. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el presupuesto de producción, que también es un tema sencillo, que es una parte fundamental en el presupuesto global de una empresa, que es el que prácticamente sin este presupuesto, pues no hay empresa, es imposible que haya, ya que para una organización comercial o industrial para llevar a cabo sus objetivos. Esto nos permite producir, pues, determina las unidades a producir en un periodo para hacer frente a las necesidades de ventas, inventarios, o más sencillo decirlo es, define cuánto vamos a producir. Ok. El presupuesto de producción está muy fuertemente vinculado al presupuesto anterior, que es el de las ventas. De hecho, ahorita en la fórmula se va a ver un poquito más claro. Y es que se vinculan ya que ambos calculan cuánto costará en fabricar la cantidad de productos. Permite también analizar un poquito más los costos, examinar los gastos, también los ingresos. Y también analizando un poquito más podemos ver qué puede venderse basándonos en la realidad. También uno de los objetivos que tiene este presupuesto es de qué deberíamos producir, ya que obviamente va a depender la demanda que tenga el mercado, nuestra actividad económica, a qué nos dedicamos nosotros, o sea, en esa parte. Después también otro objetivo es de cuánto deberíamos producir, así dependiendo, por ejemplo, la temporada que no vamos a, digamos, no, si estamos en julio no vamos a vender cosas navideñas, pues no las vamos a vender, o así, o qué cantidad también deberíamos producir. Aquí dependerá el volumen de venta, la competencia. Esto es un poquito más de rollo, podría decir. Y también depende de nuestro propio tipo de mercado. Todo esto es para no tener como que un exceso de stock, un exceso de producción, y para tener como que más control a la hora de hacer nuestra mercancía. Ahora sí, para hacer un presupuesto de producción, primero necesitamos un poquito de información de nuestra empresa para empezar a hacer el presupuesto de ventas en unidades. Por eso decíamos de que está fuertemente vinculado con el otro presupuesto. También el inventario final en unidades terminadas, el inventario inicial existente, y también la meta, o sea, lo esperado en existencias al final del periodo. Y aquí se va a ver mucho más claro en esta fórmula, la fórmula del presupuesto de producción. ¿Qué quiere decir esto de presupuesto de producción? O sea, las unidades que vamos a producir, que es igual al presupuesto de ventas, más el inventario final deseado menos el inventario inicial. Aquí les decía que el presupuesto de ventas ya se ve mucho más claro de que estaba fuertemente vinculado con esto, de lo que estábamos diciendo nosotros.
Aquí hay un ejercicio bien básico, muy sencillo en realidad, porque también hay ejercicios más difíciles, donde hay más productos, donde hay periodos más largos, entonces este es más sencillito, que dice, dada una empresa que prevé vender 1.800 unidades de productos teniendo el inventario inicial 350 y el inventario final 450 unidades, ¿cuántas unidades se deberían producir teniendo en cuenta estos datos? Y acá tenemos ya la fórmula ya resuelta. Estamos diciendo que tenemos 1.800 unidades más 450 de inventario final menos el inventario inicial. Eso nos da por presupuesto de producción en 1.900 unidades. Y todo este presupuesto, los beneficios, todas las ventajas que nos puede dar, bueno, por lo menos las 4 que vimos que eran las más fuertes, las mejores, es que se logra mayor eficiencia en el proceso, también nos reduce gastos innecesarios de producción, nos ayuda a gestionar de mejor manera, de una manera más adecuada, mejor dicho, los inventarios los hace más precisos y también hace una administración más óptima del capital de la empresa. Y como les decía, es un tema muy sencillo y pues sería todo. Bien, chicos, aunque justo ahí nos hizo falta ligarlo con el presupuesto anterior, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los insumos que se obtienen del presupuesto de ventas para elaborar el presupuesto de producción, ¿no? Ok, pero bueno, vamos más o menos bien. Eh, el presupuesto ahora, ¿a quién le tocó el presupuesto de mano de obra? Que va muy ligado con el presupuesto de producción. Igual también se pueden mencionar cuál es el insumo o el resultado que generan para qué presupuesto, ¿no? Porque cada uno de estos va encadenado. Entonces, uno genera información o materiales para otro y se toman de otro información para poder elaborar el que ustedes están presentando, ¿no? Entonces, eso les falta ligarlo. Bien, ¿quién le toca presupuesto de mano de obra? A nosotros, profesora Hani y a mí. Ok, bien. Un segundo, solo comparto. Yo también estoy teniendo un poquito de problema con el internet. Listo, ahora sí ya se ve. Ahí se ve bien, profesora. Sí, ya se ve muy bien. Vale. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros no vamos a explicar sobre el presupuesto de mano de obra. Como anteriormente ya lo había mencionado la profesora, pues el presupuesto de mano de obra, lo central es el presupuesto maestro. Eh, Mi compañera Jani Valdovinos les va a explicar lo siguiente. Bueno,
Oye, ¿sí me escuchan? Sí. Voy a empezar por la definición de mano de obra, que es el esfuerzo humano requerido para realizar operaciones específicas de la producción. La mano de obra directa puede ser fácil y económicamente identificable en cada producto, y la mano de obra indirecta pues está en el presupuesto de gastos de fabricación. Siguiente, por favor. El presupuesto de mano de obra forma parte del presupuesto de producción y muestra estimaciones con respecto al esfuerzo humano. Se elabora en función de sus sueldos, los salarios y algunas exigencias del esfuerzo humano necesario para producir las cantidades de productos presupuestarios. Siguiente. El objetivo es determinar el tiempo que se tarda en elaborar un producto. Esto es expresado en horas de mano de obra directa y el costo de ese tiempo. El presupuesto de mano de obra, al igual que el de materia prima, necesita como base el presupuesto de producción y el rendimiento de la mano de obra directa, para decir cuántas horas por hombre necesito por producto o cuántos productos se fabrican en una hora de trabajo. Y luego el costo de la mano de obra, o sea, cuánto pago por hora o cuál es el sueldo por empleado. Teniendo como base la cantidad a producir, el rendimiento del empleado y el costo por hora, se obtiene una estimación del costo de mano de obra directa. Ahora les compartiremos nuestro ejemplo de la empresa. Un segundo, por favor. Aquí está. ¿Se está viendo? Bueno. Ya se ve. Como podemos ver, tenemos nuestra empresa Roncan S.A.D.C.B., que es el presupuesto de mano de obra del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En los artículos tenemos camisas, blusas y pantalones. En el caso de las camisas, las horas que se tardan por unidad son 2 horas. El pago por hora es de $10.30. El costo unitario entonces nos quedaría de 20.60, ya que multiplicamos ese pago por hora por las horas por unidad. De igual manera tenemos las blusas, nos tardamos 2 horas, es $10.30 el pago por hora. Y en los pantalones nos tardamos 2.5 horas por unidad y el pago por hora es de 12.10. El costo unitario de las blusas es de 20.60 y el costo unitario de los pantalones es de 30.25. En total, para este año se tiene proyectado que sean 10.200 camisas, 10.220 blusas y 7.130 pantalones. Así que tenemos que nuestro presupuesto de mano de obra para las camisas sería de $210.120. Para las blusas sería de $210.532 y para los pantalones sería de $215.682. Esto se saca multiplicando nuestras unidades por nuestro costo unitario. Y el total de presupuesto de mano de obra sería de $636.334, ya que sumamos lo que nos costaría hacer las camisas, las blusas y los pantalones. Y este sería el presupuesto de mano de obra de nuestra empresa ficticia llamada Roncan. Ya estuvo, profesor. Ok, bien, bien, chicos. Vamos entonces, igual, pero ¿por qué me lo ponen en dólares, no? Bien, vamos entonces con el siguiente tipo de presupuesto, que es dentro, ahora ya entramos al otro presupuesto importante, que es el presupuesto financiero. Y entonces ahora el que sigue es el presupuesto de efectivo. ¿A qué equipo le tocó presupuesto de efectivo? Licenciado Valeriano. Sí, voy a presentar, profesora. Ok.
Hola, bueno, hola compañeros, espero que estén bien. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el presupuesto de efectivo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el presupuesto de efectivo? Lo que entendemos como presupuesto de efectivo es el que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo de dinero real de una empresa para un periodo de tiempo determinado. Normalmente esto se refleja como a corto plazo. Otro punto también que quiero contemplar es que también se le reconoce al presupuesto de efectivo. Bueno, en investigación noté que se llamaba flujo de caja proyectado. No está en lo correcto, pero así fue como lo encontré también. Siguiente, por favor. Bueno, se divide el presupuesto efectivo en unos puntos que vamos a tratar, pero primero es importante decir que su elaboración no es tan sencilla, ya que requiere un ejercicio de conocimiento de la empresa, así como los gastos y las ventas previstas. Un presupuesto efectivo mal elaborado puede tener consecuencias a corto y a largo plazo en la salud financiera de cualquier empresa. Bueno, el presupuesto de efectivo está dividido en las siguientes partes principales. El primero es el flujo de entradas, que obviamente es el ingreso del efectivo previsto. El flujo de salidas, que obviamente son los gastos del efectivo de previstas. Después tenemos el flujo de efectivo neto, que en otras palabras podemos decir que es la diferencia de la resta entre los ingresos y las salidas de efectivo de una empresa. También tenemos el efectivo final, que es la suma de efectivo inicial más el flujo de efectivo neto del periodo que abarca el presupuesto. Y por último, tenemos el saldo de efectivo del excedente, que es la cantidad de efectivo de la que dispone la empresa para invertir si el resultado de las operaciones es excedente. Y bueno, como punto también característica del presupuesto de efectivo, quiero mencionar que su importancia reside en que nos permite saber con antelación la futura disposición del efectivo para poder tomar decisiones que afectan a la empresa en un periodo de tiempo pues, relativamente corto, por así decirlo. Y bueno, a continuación seguirá mi compañero. Bueno, continuamos con los pasos para hacer un presupuesto de efectivo. Primero, se establece el periodo en que pretendes abarcar y reflejar en tu presupuesto. Siguiente, ten a la mano una lista con las entradas y salidas de efectivo previstas para el periodo que se va a trabajar. Como siguiente punto, elabora primero los presupuestos de ingresos y ventas y después introduce a lo de los datos los presupuestos de compras y de pagos. Por último, si estás elaborando un presupuesto de efectivo, ten en cuenta que los pequeños imprevistos que pueden surgir y que pueden afectar el flujo de tu caja, de tu empresa. El elaborado correctamente nos dará una imagen general del estado financiero de la empresa y nos permitirá tomar decisiones como realizar futuras inversiones o buscar formas de financiación. Siguiente, por favor. Y pues bueno, en este pequeño ejemplo que les traemos, pues bueno, ya están divididas las partes y bueno, ya se hacen como por periodos y ya nada te hacen las respectivas operaciones. Y por ejemplo, aquí en incremento y disminución de neta de efectivo vemos que la empresa tiene como una fluctuación entre sus incrementos y disminuciones. Por favor, la siguiente. Y también en estos casos, a ver qué se puede hacer en déficit o excedente. En caso de déficit, la empresa puede solicitar un financiamiento o también puede cobrar al contado y ya no a crédito, otorgar un menor crédito. También puede solicitar el refinanciamiento de la deuda o como otra posibilidad puede ser solicitar un incremento comercial, pagar las compras al crédito en vez del contado o solicitar mayor rendimiento. En caso de excedente, puede guiarse por 4 ramas. En adquisición de mercancía, también puede ir por maquinaria o equipos, también en mercado de valores, o cuarta, en la expansión del negocio. La siguiente, por favor. Y como conclusión, permite prever la futura disponibilidad de efectivo sin saber que va a tener un déficit o un excedente, y en base a ella poder tomar decisiones. Y ya no siguen las fuentes bibliográficas. Y eso sería todo de nuestra parte. Bien, chicos, justo la importancia de este presupuesto
es que es el que nos va a ir guiando en cuánto tenemos disponible, por ejemplo, para elaborar el presupuesto de producción, para el presupuesto de mano de obra, ¿no? Y si todavía nos queda algún remanente o algún tipo de cantidad que se aparte para elaborar el siguiente presupuesto, que es el presupuesto de capital, ¿ok? Bien, bien chicos, nos vamos entonces al siguiente presupuesto, que es el de capital, que es otro de los presupuestos del presupuesto financiero. ¿Y le tocó a qué equipo, chicos? Consultores mexicanos. Excelente. ¿Sí están aquí, equipo? Sí, sí estamos. Sí, bueno, pues a nosotros nos tocó el presupuesto de capital. Bueno, bueno, somos consultores mexicanas y vamos a exponer este tema. Bueno, primeramente, el presupuesto de capital es un instrumento clave para realizar la evaluación de proyectos de inversión. Y pues básicamente es hacer un presupuesto, bueno, consiste en utilizar la información disponible para proyectar distintos escenarios, como calcular la rentabilidad y definir si es viable correr el riesgo de toda inversión, bueno, que toda inversión implica. Este presupuesto sirve para saber si el flujo de efectivo generado, bueno, por la inversión excede el flujo que se necesita para realizar el proyecto. Los datos más indispensables para saber el presupuesto de capital son el costo de la inversión inicial, los ingresos estimados, los costos variables, los costos fijos y los datos de financiamiento. Bueno, pues existen distintos escenarios en donde podemos utilizar un presupuesto de capital. Por ejemplo, en una expansión territorial, una convención de negocio franquicia, adquisición de empresas de otros países como filiales, inversión en el capital humano a base de formación avanzada, renovación del activo no corriente, tales como maquinaria o flota de vehículos y la ampliación de línea de negocio. Y bueno, además de este tipo de presupuestos se tiene en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo. Y también se pueden utilizar ratios como el BAN, que es un criterio de inversión que consiste en actualizar los flujos de caja de futuros cobros y pagos, o la TIR, que es el porcentaje de ingresos que se obtiene periódicamente debido a una inversión. Estos también nos pueden ayudar a determinar si es interesante la inversión junto a sus necesidades de financiación, así como su viabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo en el que éste se va a ejecutar. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos que hay dos empresas, que es la alfa y la beta, y vemos que el alfa quiere adquirir a la empresa beta para comercializar su producto en el extranjero. Y la empresa alfa es claramente más grande que la empresa beta. Y se pueden sacar distintas conclusiones desde este ejemplo. Por ejemplo, podemos ver que el valor de adquisición no debería superar, al menos de forma teórica, los 40,000. Bueno, 40,000, es que ahí dice euros, pero se equivocaron y debería decir pesos. Por tanto, la inversión costará como mínimo esta cantidad de 40,000.
porque es lo mínimo que tiene, bueno, es el patrimonio neto que tiene la empresa beta. También otra conclusión que tenemos es que la adaptación de mejoras puntuales y demás necesidades de la nueva empresa se deberán tener en cuenta como un escenario probable. En este caso se debe estudiar el mercado, la situación de la empresa beta, que es la que apenas se acaba de adquirir, su cuota de mercado y su imagen, entre otras cosas. Esto determinará si la inversión, se realizará en la nueva empresa adquirida. Y si bien la empresa alfa posee un patrimonio, bueno, pues muy superior a la empresa adquirida, se deberá estudiar si los recursos propios para utilizar la empresa serán rentables en contraste al financiamiento con la financiación ajena. En cualquier caso, la inversión deberá ser estudiada a priori por los ratios como el BAN y procederá a la financiación del TIR. Bueno, pues estas son algunas conclusiones de este ejemplo. Y no sé si alguien de mis compañeros de mi equipo está para... ¿Alguien más, chicos? Alberto, ¿quién más está en el equipo? Olvera Paniagua, Carlos. Robledo Arriaga. Creo que los demás no están. Olvera Paniagua sí está. Chicos del equipo, ¿alguien más trae el ejemplo, el ejercicio? Pues no responde su otro compañero. Pues ahí tomen nota, por favor, Alberto. Sí, profesora. Maestro. Ok. Maestro, una pregunta rápida. Sí, díganme. ¿Vamos a subir las presentaciones en el Moodle? Sí, desde ayer, bueno, por ahí en la esquina de mi casa arrancaron un alambre, bueno, varios alambres, un tubo de alambres, y entonces me quedé sin internet. Ahorita estoy aquí resolviendo de alguna forma, pero pues justo desde ayer no he tenido internet, ni hoy, entonces no sé si hoy en la noche se los pueda subir. Bueno, les puede abrir la opción para la entrega de las presentaciones, si no se las abro hasta mañana. Pero bueno, mientras pues tenemos que trabajar así como estemos, ¿no? ¿Vale? Ok, igual un foro va a ser, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Un foro para que sus compañeros puedan descargar las presentaciones. Gracias, maestro. Bien, chicos, pues entonces se queda sin ejemplo el ejercicio, sin ejercicio este tipo de presupuesto, y pues ya que no contestaron los demás miembros del equipo, ¿no? Nada más, ¿quiere concluir algo con este tema? José Carlos. Pues nomás este presupuesto puede variar según se necesite nada más, ¿no? Sí, ok, bien. Este presupuesto en particular, incluso muchas veces no existe si las empresas no están, por ejemplo, cuidando sus reservas de depreciación, cuidando sus reservas de amortización, y si no están considerando la sustitución a cierto tiempo de su maquinaria y equipo, ¿no? Normalmente se usa este presupuesto
para hacer planeación para expansión de planta, para nuevas inversiones, para sustitución de nueva tecnología. Pero si las empresas no tienen esa parte dentro de su administración operativa, pues entonces obviamente tampoco va a existir este presupuesto, ¿no? Normalmente muchas hasta donde se quedan es justamente hasta el presupuesto efectivo y ahí incluyen, como ustedes vieron en el ejemplo, van a incluir las reservas para depreciación y amortización, pero nada más hasta ahí, ¿no? No hacen esta planeación. Lo interesante, por ejemplo, de este presupuesto financiero es que sí, se requiere, por ejemplo, hacer una sustitución de tecnología o si se requiere hacer una ampliación de planta, abrir una nueva sucursal, depende de las capacidades de la empresa, es decir, de si cuenta con el financiamiento completo para hacerlo, con los fondos que derivan del flujo efectivo para hacerlo, pues podrá elaborar un presupuesto de capital con flujos propios o fondos propios. Y si no cuenta con esa capacidad, entonces tiene que abrirse, ¿no?, el presupuesto de capital, donde se va a incorporar cuáles son las fuentes de financiamiento para ese capital, ¿no? Para esa nueva planta, para esa ampliación. Y tendrá entonces que combinarse tanto el presupuesto de flujo efectivo como el presupuesto de capital con lo que corresponde a los fondos propios, a los fondos externos y además incluyendo ahí también, por supuesto, el costo del financiamiento externo, es decir, todo lo correspondiente a intereses, comisiones, tablas de amortización, etc., etc., ¿no? Pero bueno, este tema, aunque como tal no lo podemos aplicar en las empresas que ustedes están analizando, porque pues justamente no tenemos esta información específica para llenar las tablas presupuestales, sí es una información que les tiene que quedar por lo menos clara en la teoría y en los ejemplos básicos, porque el siguiente semestre lo llevarán en proyectos, ¿no? Entonces, ahí sí se animan a entrar con nosotros, pues les van a ser muy útiles, ¿no? El ya tener muy clarito en qué están divididos estos presupuestos, porque justamente la plantilla que usamos para proyectos, pues tiene esta estructura del presupuesto maestro, ¿vale? Y los que no, bueno, pues ya lo verán con sus maestros de proyectos de diferentes formas, con diferentes plantillas. ¿Va que va? Bien, listo, chicos. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente que nos atañe, que es justamente sus dudas y preguntas para la presentación y exposición de su trabajo de la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas por ahí? ¿Cómo van? ¿Ya tienen todo listo? Profesora, bueno, yo tengo unas dudas respecto a los temas. Ujú. De entrada, bueno, primero, ¿hasta dónde va a venir la exposición o el trabajo? ¿Hasta el modelo de PON? Sí, exactamente. Hasta va a incluir lo que vimos de análisis dinámico, es decir, van a hacer ustedes sus proyecciones, van a elegir algún método de proyección y van a explicar por qué, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Obviamente tendrán que presentar la información, perdón, la información histórica, más aparte lo que ustedes elaboraron como proyecciones. Van a tener que explicar cuál de las metodologías decidieron usar y por qué, ¿no? De las metodologías de proyección. Van a tener que incluir el tema de apalancamiento, que quedamos en que iban a hacer una propuesta, también usando una variación del 20%, para que ustedes vean los resultados, calcular su apalancamiento operativo, su apalancamiento financiero y su apalancamiento total. Van a tener que incluir también ahí, bueno, estos temas de proyecciones que vimos también, o de análisis, relativo a el análisis de rachas, por lo menos
un grupo de 3 variables analizadas de forma conjunta con aplicación de números índice. También por lo menos 3 variables o 3 razones financieras analizadas con el método de aumentos y disminuciones. Sus estados financieros pro forma, ahí es importante en los estados financieros pro forma que ustedes indiquen cuáles son las variaciones externas que se prevén que puede tener la empresa, ¿no? Obviamente, pues por lo menos un dato de recuperación, ¿no? ¿Cuál es la tasa que se espera de recuperación o la tasa de crecimiento como recuperación de la pandemia de COVID? Pueden elegir otra variable, ¿no? A lo mejor si hay variación de tipo de cambio, a lo mejor si hay, no sé, exceso de oferta de materias primas o escasez de materias primas o nuevos formas de contratación salarial, es decir, cualquier cuestión externa que ustedes en la información que han estado buscando de sus empresas les pudiera dar una perspectiva futuro. Y eso lo van a aterrizar ustedes justamente en variaciones dentro de su presupuesto, perdón, dentro de sus estados financieros pro forma. Y además van a incorporar algunas variaciones internas, ¿no? Es decir, también puede ser en función de lo que ustedes han investigado y van a, por supuesto, a citar, ¿no? La empresa tal considera que va, no sé, a deslocalizar tal planta o va a incrementar un punto de venta o va a incorporar sistemas digitales de no sé qué, no lo sé, lo que ustedes hayan estado leyendo sobre su empresa. Y van a aterrizarlo también en alguna variación específica en los estados financieros pro forma. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la empresa va a contratar 1 millón de personas como recuperación de la pandemia, pero ahora van a ser contratadas por outsourcing, ¿no? No lo sé, lo que ustedes estén considerando, ¿no? Por ejemplo, la empresa requiere sanear su índice de endeudamiento, entonces va a reestructurar la deuda por tantos millones, ¿no? Por ejemplo, esa información muchas veces la traen, ¿no? ¿Cuánto planean invertir para el próximo año? ¿Cuánto planean solicitar a lo mejor como reestructuración de deuda? Y eso lo van a aterrizar ustedes a los estados financieros pro forma. De ahí tienen que presupuestar o que proyectar los dos, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados para por lo menos un año posterior. Es decir, ustedes están analizando hasta 2020. Teóricamente ahorita pues ya estamos en noviembre, es decir, ya está terminado la información del tercer trimestre de 2021. Entonces ustedes su proyección del proforma más bien lo harían del comportamiento esperado para el año 2022. Es decir, proyectarían de 2020 a 2022, no a 2021. Ay, perdón. Pero tienen que hacer por lo menos 4 variaciones dentro de su proforma, 2 externas y 2 internas, ¿no? Pueden ser tan sencillas o tan amplias, ¿no? A lo mejor en montos como ustedes se encuentren en las perspectivas de sus empresas, pero tiene que haber por lo menos 4 variaciones, ¿vale? Y van a incorporar también el tema entonces de modelo Dupont. El modelo Dupont, si ven ustedes, es bastante sencillo. Lo único que tendrán que hacer entonces es tomar igual los datos del primer y del último año para aplicar modelo Dupont. Si ustedes ya tienen calculadas sus razones financieras de las empresas, ¿no? Que se supone que sí, ya lo hicieron para el avance anterior, entonces van a tener ya, ¿cómo se llama? El material necesario para elaborar su método Dupont. La diferencia de aquí, ¿no? Porque son las mismas razones, salvo una razón que es diferente, que no la habíamos visto, ¿no? La del multiplicador del capital. Todas las demás son razones financieras que ya habíamos visto y que ya habían ustedes analizado de forma comparativa con las 3 empresas, ¿no? Ahora en el modelo Dupont, ustedes tendrán que explicar justamente de forma comparativa de dónde provienen las ventas y los resultados de las empresas que están analizando, ¿no? Si de su buena gestión administrativa, si de su amplia utilidad de ventas, si de su manejo excelente de la rotación de activos totales para generar actividad económica, para generar utilidades. Es decir,
con ese enfoque ustedes van a aplicar el modelo DuPont. Explicar cada una de las empresas, pues de dónde obtiene los resultados que obtiene. Y hasta ahí va a quedar ¿cómo se llama? El segundo avance, ¿no? No incluye punto de quiebre, no incluye presupuesto maestro, que son temas de los que necesitamos más datos de los que nos dan los estados financieros. Entonces sería nada más eso hasta nuestro segundo avance. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Para el escrito, ¿va a ir agregado junto con el escrito de la presentación pasada o va a ser aparte? O sea, nada más No. de las clases bueno, de esta nueva presentación. Para el segundo avance, nada más lo que corresponde a estos temas. No necesitan agregar las otras páginas que ya teníamos, porque luego son tan pesados los archivos que ya no los pueden subir ahí en ¿cómo se llama? En Moodle. Entonces nada más será lo que Ok. corresponde a estos temas. Gracias. ¿Vale? Profesora, si tenemos dudas acerca del tema, Sí, está bien, jueves, pues, Brian. ¿Perdón? el Ya no lo miércoles, escuché bien, Jorge. Gracias, profesor. que si teníamos dudas de los temas como tal, el lunes todavía tenemos oportunidad. Sí, pues justo esta sesión es para eso, para que veamos las dudas. Si tienen dudas, las vemos de una vez en el Excel, en su Excel, o con un ejercicio que hagamos ahorita, o lo vemos con las diapositivas, si es más bien conceptual. O sea, ahorita hay que aprovechar porque ustedes exponen ya, ¿cuándo, Alberto? ¿Tiene por ahí la fecha? No, profesora, pero El 10. Según yo, es dentro de 8 días, ¿no? Es decir, ustedes ya exponen el 10 de noviembre. Entonces, hay que aprovechar de una vez. Si tiene dudas, de una vez las vemos. No importa de cualquiera de los temas que hemos visto, ¿no? Bueno, mi duda al menos, o con mi equipo, es de apalancamiento. Yo, pues al menos, no entendí bien de entrada cómo sacar los porcentajes de cambio, tanto en las ventas como en la evita. O sea, cuando se refiere a porcentaje de cambio, ¿se refiere de un año a otro año? ¿O cómo? Sí, bueno, déjeme le abro el apunte. ¿Se refiere a este grado de porcentaje de cambio o se refiere a este que tenemos aquí en la tablita? A los dos, bueno, es que esa iba a ser mi otra duda, que porque había un menos 20 y el otro más 20, o sea, donde también sacábamos. O sea, pero en sí es a los dos, tanto el de la fórmula como a ese. Ok, este de aquí de la fórmula lo sacamos justamente de esto de aquí. No tiene que ser lo mismo. Entonces, lo sacamos de esta fórmula, de la relación que hay entre las ventas netas menos los costos variables y la utilidad antes de impuestos.
Esta es una propuesta que ustedes van a hacer, ¿no? Que dijimos, igual van a dejar ustedes el 20%. ¿Qué es lo que pasaría si disminuye ese apalancamiento operativo en 20% o qué es lo que pasaría si aumenta en 20%? En este caso es bastante parejo, si ustedes ven, ¿no? Lo que pasa con, por ejemplo, con las ventas, ¿no? 20,000 y 20,000. Si es menos 20%, aquí directamente son 20,000 pesos menos de las ventas, 20,000 pesos más de las ventas. Pero lo que va cambiando justamente es cómo se modifica ese impacto sobre la utilidad antes de impuesto. El apalancamiento operativo se refiere a en qué nos vamos a recargar para generar un incremento de las ventas que a su vez nos lleve a un incremento de las utilidades, ¿no? Y hay dos opciones, pues que tenemos dos apalancamientos. El apalancamiento operativo, que como tal es recargarse sobre nuestros costos y gastos fijos, ¿no? Imagine usted, ¿no? Si hablamos de recargarnos sobre nuestros costos y gastos fijos, pues estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a hacer una mayor inversión en maquinaria y equipo, o en terreno, o en planta, ¿no? Es decir, en aquellos bienes que nos permiten incrementar los niveles de producción. Si hablamos de recargarnos más en el apalancamiento financiero, que es este de acá, entonces nos estamos refiriendo justamente a que nos vamos a recargar más a lo mejor en una combinación de adquirir a lo mejor más financiamiento o de adquirir más deuda, ¿no? Para poder también potenciar esas utilidades y esas ventas. Aquí, como tal, nos dice, para calcularlo, se calcula por el porcentaje de cambio que se obtiene en la utilidad antes de impuestos entre el porcentaje de cambio en las ventas. ¿Por qué? Porque recordemos que cualquiera que sea la decisión, lo que esperamos es que nos modifique la utilidad antes de impuestos y nos modifique, bueno, que nos modifique la cantidad de ventas que vamos a lograr y por lo tanto entonces nos modifique también la utilidad antes de impuestos que vamos a obtener, ¿no? Es decir, el primer paso es incrementar las ventas y si se incrementan las ventas, ¿en cuánto vamos a mejorar la utilidad? En este caso se toma la utilidad antes de impuestos, no la utilidad final, no la utilidad neta, por estas cuestiones de que la tasa de impuestos puede cambiar año con año dependiendo de la miscelánea fiscal, ¿no? Pero el primer cálculo que vamos a hacer es con este. Y ya que lo tenemos, ya que hacemos los cambios, entonces ya podemos observar si corresponde a estos cambios, a estos porcentajes de cambios que tenemos aquí. Y para hacerlo, justamente se hace con información que vamos a obtener del estado de resultados, particularmente con estos datos. Las unidades que podemos vender, en este caso, justo este incremento y disminución del 20% es sobre esas unidades, ¿no? Ustedes lo pueden hacer directamente sobre las ventas, porque si no tenemos empresas que se dediquen a incrementar a producir un solo producto para calcular ese incremento específico, entonces lo podemos hacer directamente sobre las ventas, no sobre las unidades vendidas. En ese incremento vamos entonces a calcular si se incrementan las ventas, cuáles sería lo correspondiente a nuestros costos variables, a nuestro margen de contribución, a los costos fijos de producción, a los gastos fijos de administración y ventas, y por lo tanto a nuestra utilidad antes de impuestos. En este caso son iguales, pero podría ser que no fueran exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si nuestros costos variables no son los mismos cuando tenemos este nivel de ventas que este nivel de ventas, entonces inclusive los resultados finales de la utilidad podrían ser diferentes. Si estamos, por ejemplo, en economías de escala, seguramente este impacto sobre la utilidad antes de impuestos sería mayor. Pero si estamos a lo mejor en una situación de deseconomías, es decir, que al incrementar la producción, al contrario, ya tenemos que gastar más, entonces esta utilidad antes de impuestos podría ser menor que la que teníamos con una disminución, ¿no? Bueno, la relación que hay. Para el grado de apalancamiento operativo, entonces, ustedes tienen que calcularlo
con estos datos que tenemos en la tablita, y de estos datos ya podemos entonces sacar aquí cómo se modificarían las ventas, cómo se modificarían esos gastos o costos variables, que son estos de acá, y cómo se modificaría finalmente nuestra utilidad antes de impuestos. Es decir, para eso les puede servir su misma tablita donde ya hicieron los estados financieros pro forma. Es como si le hicieran unas variaciones a su estado financiero pro forma, solamente que ahora van a ser específicamente en variaciones del apalancamiento, ¿no? En el monto de las ventas. Entonces pueden tomar esa misma tablita y de ahí ya sacan esta información que tenemos acá. Para hacer el grado de apalancamiento financiero, lo mismo, ¿no? Van a ustedes a hacer los cambios. También puede ser del 20% o puede ser menor. Y también se va a calcular de la misma forma. Si hay una modificación del grado de apalancamiento financiero, ¿cuánto obtendríamos en cambio de la utilidad antes de impuestos y en este caso en la utilidad por acción? Déjeme ver, acá está la tablita, era la que estaba buscando. Aquí, primero tienen que elaborar el grado de apalancamiento operativo y sacar esa variación para que entonces puedan calcular esta variación en el apalancamiento financiero, porque ya su punto de referencia va a ser ese resultado que les dio en su tabla de apalancamiento financiero, ¿no? Es el resultado que obtuvimos, cómo se iba a modificar la utilidad antes de impuestos. Con ese dato de cómo se modificó, que dijimos puede ser igual o puede ser diferente, van a empezar a elaborar esta tablita del apalancamiento financiero. También lo tendrán aquí qué pasa si la modificación es negativo, qué pasa si la modificación es positiva. Y lo mismo, estos datos los obtienen de su estado de resultados. Entonces tendrán acá el estado de resultados que ustedes, el último que ustedes tienen de 2020 y tendrán que aplicar entonces las variaciones del 20% primero en su tabla para apalancamiento operativo y ya después podrán elaborar esta, ¿no? Con estos datos, los intereses, la utilidad antes de impuestos, la tasa de impuestos, ¿no? Que normalmente paga, la utilidad neta y el número de acciones. Este número de acciones, acuérdense que ustedes la van a obtener, si no está en el informe anual financiero, la pueden obtener en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí normalmente les dice cuántas acciones hay en circulación, cuántas son preferentes y cuántas son comunes. Si no, también lo pueden encontrar como acciones del capital social en el informe financiero. Y con eso entonces ya van a calcular justamente cuál es esa utilidad por acción. Obtendrán entonces esa variación y ya podrán obtener entonces el impacto de la variación sobre la utilidad antes de impuestos, que acuérdense que la variación es con respecto a su punto de referencia. Y aquí nos dice también, no, es acá, cómo se puede calcular en este de acá. Ah, no, este es el mismo. Acá está, ¿no? Para obtener el grado de apalancamiento financiero, pues va a ser la utilidad operativa con la utilidad antes de impuestos, que ambos datos los vamos a sacar justamente del estado de resultados que ustedes hayan modificado o proyectado al momento de calcular su tabla de apalancamiento operativo. Ese resultado que les dé es lo que van a calcular ustedes aquí. Y este resultado que les dé acá va a ser justamente, o tiene que ser igual a este datito que ustedes tienen acá. Si quieren, hacemos el ejercicio para que vean cómo se va calculando, ¿no? Y lo vamos checando acá. Y finalmente el grado de apalancamiento total, pues es la relación que hay entre los dos grados de apalancamiento, que es el grado de apalancamiento de la UPA y el porcentaje de cambio de las ventas. Ese será su grado de apalancamiento total, pero vamos si quieren a
hacerlo desde acá para que vean ustedes cómo se calculó. Vamos a calcular ventas netas menos los costos variables totales entre la utilidad antes de impuestos, que es este dato que tenemos aquí. Primero vamos a hacerlo de nuestro dato de referencia y después lo hacemos ya con las variaciones. Entonces, el primero, ventas netas menos los costos variables totales. Tenemos aquí ventas netas, que serían de 50,000, menos los costos variables totales, 30,000, nos quedan 20,000, ¿no? Entre la utilidad antes de impuestos. Calcúlenmelo, por favor, 20,000 entre 6,500, ¿cuánto les da? $3.07. 3.07, ¿no? Ese sería como tal el grado de apalancamiento que en este momento se tiene, ¿no? Justo en este momento, ¿no? Es el de ahorita. Al hacer estos resultados o estos cambios, nosotros entonces ya obtenemos cuál es este grado de apalancamiento operativo. Ese grado de apalancamiento operativo es igual a esto, a la variación que hay en nuestra utilidad antes de impuestos y la variación que nosotros creamos sobre las ventas. Variamos las ventas aquí en un cambio del 20% negativo y nuestra utilidad antes de impuestos disminuyó esto, pero vamos a calcularlo, ¿no? ¿Qué porcentaje, con una regla de 3, de 6,500 es 2,500? Pueden, como tal, pues podemos dividirlo y ya luego lo multiplicamos por 100, ¿no? 2,500 entre 6,500, ¿cuánto les da? 0.38. 0.38, ¿no? Eso sería como tal lo que tenía, permítanme. El restante sería esa variación que se logró, ¿no? Es decir, para llegar al 100%. A ese 0, bueno, a uno réstenle 0.38 y me dicen cuánto les da. 0.62. 0.62, ¿no? Multiplicado por 100 ya serían el 62%. Bueno, acá está un poco más exacto. 61.54%, ¿no? Está ahí supongo que con todos los decimales de Excel. Eso es lo que nos va a dar nuestro grado de apalancamiento operativo. Si lo dividimos, ¿no? El porcentaje de cambio que tuvimos en la utilidad antes de impuestos entre la variación que nosotros mismos aplicamos a las ventas nos da ese mismo 3.077 que calculamos directamente con esto. Pero si ven, esto lo hicimos justamente obteniendo este 20% que fue el que nosotros propusimos que se modificarían las ventas. Obviamente, en este caso, como teníamos este resultado igual, ¿no? Sería lo mismo si disminuimos un 20% que si aumentamos un 20%, en este caso en específico, ¿no? Donde los costos variables siguen siendo parecidos para ambos montos de ventas. Si es como se llama negativo, pues negativo entre negativo, pues es positivo. Y si es positivo, pues se queda como positivo. Este sería nuestro grado de apalancamiento operativo si se modifica en 20% las ventas. Como tal, la variación que tiene la utilidad antes de impuestos sería esto, de 3.067 puntos de apalancamiento. Esto no es en pesos ni centavos, sino en puntos de apalancamiento. Con ese dato que ya tenemos nosotros, ¿no? De nuestro grado de apalancamiento operativo, es con el que vamos a aplicar nuestro grado de apalancamiento financiero. Lo calculamos al final para comprobar. Vamos a hacerlo directamente con la fórmula. Tenemos nuestro monto de utilidad operativa, que en este caso
Ah, no, creo que está en la otra tabla. Ajá, ok. Aquí tenemos el monto de nuestra utilidad operativa. Vamos a tomar primero el de referencia, que son los 6,500. Y lo vamos a dividir entre la utilidad antes de impuestos. Nuestra utilidad antes de impuestos sí la teníamos justamente en nuestra tablita anterior, ¿no? Era el último dato. Entonces tenemos acá utilidad operativa 6,500 entre la utilidad antes de impuestos, que son, ok, 6,500, pero en este caso con la variación serían 2,500. Y tendríamos que calcular el grado de cambio o el porcentaje de cambio que hubo en ambas. Vamos a calcular primero el de la utilidad antes de impuestos. Ah, bueno, ese ya lo teníamos acá, ¿no? Que es este. El de la utilidad antes de impuestos es 61.54, negativo si disminuye 20% las ventas y positivo si aumentan 20% las ventas. El que tendríamos que calcular entonces es el de nuestro denominador, que es el porcentaje de cambio, perdón, el del numerador, que es el porcentaje de cambio entre la utilidad por acción, que acá la tenemos. Teníamos aquí que originalmente la utilidad por acción era de 1.35 y una vez que ya disminuyó nuestra utilidad neta por la disminución que tuvimos en las ventas, pues entonces simplemente dividimos el número de acciones entre la utilidad. ¿Cuánto nos da? Mm, 300 punto entre 15. 2,000, ¿cuánto nos da? Punto 0.15, que sería esta variación, ¿no? Acá esto, recuerden que todo esto lo sacamos de nuestro estado de resultados, ¿no? De que vamos nosotros a hacer con estas variaciones. En este caso, ¿no? Si está incrementándose nuestras ventas, obviamente se incrementa también la utilidad operativa. Se incrementa la utilidad antes de impuestos y se va a incrementar también nuestra utilidad neta, ¿no? Entonces, ahora nuestra utilidad neta es de 5,100. Vamos a dividir los 5,100 entre el número de acciones comunes. Mm, 2.55. Ok, ¿qué es este valor? ¿No? Ahora sí ya podemos calcular la variación. Si originalmente costaba 1.35, bueno, no costaba, era la utilidad que nos daba cada una de nuestras acciones, 1.35, vamos a ver cuál es la variación que hay. Igual, hacemos primero por una regla de 3. Pues, pues me sale el 11%. Bueno, 11.11, pero Ok. me imagino que lo tenemos que restar, ¿no? Al 100. Ajá. Le restamos a 1, ajá, o a 100, le restamos el 1. Y ya el porcentaje de variación nos queda en 88.89. Bueno, 88.888888 hasta el infinito, ¿no? Lo mismo hacemos del otro lado, ¿no? Para observar cuál fue la variación. En este caso, como la variación es igual, tanto positiva como negativa, también el porcentaje de impacto sobre la utilidad por acción nos da igual, pero no necesariamente tendría que ser igual, ¿no? Pero bueno, en este caso nos da lo mismo, que es del 88.89. Esto es lo que vamos a usar para calcularlo con nuestra fórmula, que tenemos aquí el porcentaje de cambio en la utilidad por acción es de 88.89 entre el porcentaje de cambio de la utilidad antes de impuesto, que era la que ya teníamos allá arriba, 61.54, eso nos da el 1.44. Esto quiere decir que, ¿no? Este sí ya lo podemos leer así, por cada
punto porcentual, ¿no? En este caso no son pesos, sino puntos porcentuales, porque estamos hablando de porcentajes, que se modifique esta utilidad antes de impuestos, pues se va a modificar en 1.44 puntos la utilidad por acción. Y esto ya sería nuestro grado de apalancamiento financiero. Para calcular el total, pues ya nada más vamos a combinarlos. En realidad sería multiplicar ambos grados de apalancamiento, ¿no? Que es como lo tenemos acá. Pero si los multiplicamos ambos, el apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero, pues obtenemos justamente, ¿no? Eliminamos estas dos, utilidad operativa, y nos queda solamente margen de contribución entre utilidad antes de impuestos. Se puede calcular así o lo podemos calcular aquí directamente con los porcentajes de cambio. Nosotros lo asignamos, el porcentaje de cambio en las ventas, que era el 20%. El porcentaje de cambio en la UPA es este que calculamos aquí, del 88.89. Entonces vamos a dividir 88.89 entre el 20%. Y me dicen cuánto les da. $4.4445. Ok, 4.44. Ese 4.44, ¿no? Va a ser igual a esto que estamos calculando acá, que es el margen de contribución. El margen de contribución lo vamos a calcular directamente de nuestra tablita. Bueno, utilidad antes de impuestos, ya saben que la sacamos de la primera, ¿no? Y el margen de contribución la sacamos justo de esta tablita que tenemos acá. El margen de contribución es como tal nuestras ventas menos los costos variables. Eso va a ser nuestro margen de contribución. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto de partida es 20,000, aquí es 16,000 y aquí es 24,000. 4,000 de diferencia con cada uno. Y es lo mismo que hace el cálculo acá, ¿no? Los 20,000 entre los 4,500, que es con la variación, y eso le da también igual al 4.44, que sería igual a esto. ¿Qué podemos tener de problemas ahí? Pues justo al calcular nuestro margen de contribución, porque nos pasa lo mismo que nos pasaba con el punto de quiebre, ¿no? No sabemos exactamente cuál es nuestro costo variable y cuál es nuestro costo fijo. Lo que pueden usar ustedes para sustituir justamente estos costos variables es el costo de ventas. Con los estados financieros que sí tienen, con el estado de resultados que sí tienen. Pueden usar el costo de ventas. ¿Por qué? Porque en el costo de ventas va considerado la mano de obra, la materia prima y si se paga el flete. Es decir, al incrementarse el volumen de producción, pues también forzosamente tendrá que modificarse el costo de las materias primas y el costo de la mano de obra. Entonces, eso lo podemos tomar como nuestros costos variables para poder hacer el cálculo de nuestro apalancamiento, ¿vale? Entonces, déjenme, se los pongo aquí. Y entonces los voy a actualizar. Y con eso pueden calcular ya su margen de contribución para comprobarlo tanto con la variación que ustedes aplicaron en impacto de la UPA como con la fórmula de margen de contribución entre utilidad antes de impuestos, ¿vale? Ambos resultados les tienen que dar igual. En este caso, bueno, nos está tomando el ejemplo de los 4,500, que es este de acá, ¿no? Este valor. Ajá, sí, que es justo, ¿no? Con la variación del margen de contribución que son de 4,000, tanto si disminuye como 4,000, si es que aumenta.
Y teóricamente nos debería de dar lo mismo, ¿no? Aquí vean, está tomando los 20,000. Tendríamos que volverlo a calcular con esos 16,000 o con esos 24,000 para ver cómo se modifica el apalancamiento. Entonces ustedes ya podrán decir, bueno, si se incrementa como tal, nuestro grado de apalancamiento total sería de tanto. Actualmente es de 4.44. Y si disminuye, pues entonces sería de tanto, ¿no? Que serían aquí los 16,000 entre la utilidad antes de impuestos que tenemos en la primera tabla. ¿Esto para qué les sirve? Bueno, pues para saber cuáles son las mejores opciones de financiamiento que tiene la empresa. Si recargarse como tal en sus propios flujos de fondos, ¿no? Es decir, en su propio financiamiento, o le conviene a lo mejor incrementar el apalancamiento financiero que tiene, es decir, incrementar sus pasivos. Por eso es que se plantean dos alternativas. Ustedes van a plantear justamente cuál sería la mejor alternativa para la empresa que ustedes están analizando. Y una vez que ya tienen todos estos datos que tenemos en las dos tablitas, pues entonces ya pueden revisar justamente cómo se modificaría esa variación en la posibilidad a lo mejor de incrementar pasivos o en la posibilidad a lo mejor de solicitar mayor capital, ¿no? Entonces, normalmente se hace sobre los pasivos. Por eso es que aquí tenemos incrementando pasivos o disminuyendo. Y ustedes tendrán entonces que volver a calcular ese grado de apalancamiento, ¿no? Que se espera sobre una modificación. Con que hagan la anterior, ¿no? La de menos y más es más que suficiente. Esta, si quieren, ya no, la de la alternativa A o la alternativa B, pero sí tienen que elaborar por lo menos las primeras dos tablas y decirnos cómo se modificarían sus ventas, cómo se modificaría su utilidad antes de impuestos y cómo se modificaría su utilidad por acción, ¿vale? Esta, la primera, donde hacen la modificación de un porcentaje sobre sus ventas. Esta, la de apalancamiento financiero, y calcular, por supuesto, su apalancamiento operativo, su apalancamiento financiero y su apalancamiento total, ¿vale? Y si quieren, este escenario ya no se hace, ¿no? Pero los otros dos sí los tenemos que calcular. ¿Va que va? Profesora, yo tengo una duda. Sí, está bien, Ángela. Ok, dígame. En la tabla donde le asignamos un porcentaje, Ajá. nosotros lo designamos como creemos o cómo sacamos ese en la El del primero, ¿no? 20%. Sí, Ajá, este aquí es como tal, o sea, este lo asigna el analista, ¿no? ¿Qué ajá. pasaría si aumentamos o disminuimos nuestras ventas o nuestras unidades vendidas en tanta cantidad? Ustedes lo pueden asignar, de preferencia traten de fundamentarlo, ¿no? Es decir, si hay una posibilidad, si encontraron la información de que van a incrementar las unidades de venta o el monto de ventas en este año de recuperación, usen ese dato. Si como tal ustedes lo calcularon en la proyección que hicieron de las ventas, ¿no? Y ya les salió a lo mejor un 17%, ¿no? Esperado para el siguiente año, o un 18% para el siguiente, para 2022, usen ese dato y justifíquenlo así. Derivado de la proyección de las ventas, se va a considerar un incremento del 20% para el año 2020 como posibilidad o como escenario positivo, y podemos aplicar el mismo como escenario negativo, ¿no? ¿Ok? Ajá, es que también mi pregunta iba como somos del sector de constructoras y Ok. no tenemos como tal márgenes de venta pues muy grandes, es más como a crédito las Ajá. ventas. Entonces, en ese caso, ¿cómo aplicaría? Con su proyección que hizo de ventas, justo ve que para este análisis dinámico, por ahí les dejo que hagan una proyección por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Bueno, vemos varios métodos, pero suponga usted que es mínimos cuadrados ordinarios, que es el más sencillo. Usted tiene ya datos de 2016 a 2020
de las ventas que tuvo una de las empresas constructoras, ¿no? Ajá. Hace su proyección con mínimos cuadrados ordinarios y hágala, ahí se las encargo que la hagan para los próximos, bueno, para el estado financiero pro forma solamente un año, ¿no? Bueno, 2 años, que sería para 2022. Y ese dato que hizo usted para 2022 es el que puede usar. Entonces, calcula cuál es la tasa de crecimiento esperada, ¿no? Que va a tener entre 2021 y 2022, y ese dato es el que usa. Ah, ok, sí, Ajá. gracias. Y así lo justifica. Si no encuentra información adicional, entonces así lo justifica. Derivado de nuestra proyección por regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, se determina que la posibilidad de incrementar las ventas para el año 2022 es de 6%, por ejemplo. Y ese es el que va a usar aquí. Si usted encuentra en las noticias que, bueno, el sector de la construcción espera una recuperación de su actividad económica para el año 2022 del 8%, bueno, pues entonces le ponemos ahí el 8%, pero usted justifica eso, ¿no? En tal información se obtuvo que se espera un incremento de las ventas para 2022 del 8%. Ok, sí, ¿Va que va? gracias. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si quiere, Jorge, los proforma que hicieron. Van a usar el proforma y van a usar, si es necesario para sus proyecciones de venta, pues van a usar la proyección que hicieron para este avance. Para el el que hicieron justo para regresión lineal o cualquier otro método que ustedes decidan, ¿no? Pueden usarlo. Si quiere, Jorge, traiga su tabla de apalancamiento ya como la hayan hecho la próxima clase y la revisamos directamente ya sobre sus datos para que veamos cómo van y los demás compañeros también puedan ver cómo van, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias. Ok, va que va. ¿Alguien más, chicos? Bueno, ya es hora. Ya nos podemos retirar, pero por favor para la próxima clase tráiganme sus dudas y de preferencia traigan ya algo en sus tablas para que hagamos los cálculos directamente sobre sus tablas, ¿vale? Sí, profesora. Listo, chicas. Que tengan lindo día. Igual, si tienen dudas desde la proyección, traigan ya sus datos para que lo hagamos aquí la proyección. Que tengan linda tarde. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Chao. Ya, maestra. Bueno, es que se quedó mi compañero, José. Ajá, porque es que como yo no puedo compartir pantalla, necesito que me ayudes a compartirla. Va que va. Sí, gracias. Es que la verdad es una duda muy, muy tontita, pero es que no puedo. Bueno, tengo mucha duda. A ver, díganme. Sí, es hasta abajo el pecho. ¿Dónde están hasta abajo las gráficas? En Cemex, por ejemplo. Ajá. Es que es de lo de las rachas de endeudamiento. Ajá. En Cemex. No. Apriétale en la pestañita de Cemex, de la empresa de Cemex. Ajá, ok. Ajá, ya tiene sus rachas. Ajá. Yo tenía duda escogí estos datos de las de endeudamiento a corto plazo de capital propio y y la otra, a ver, déjeme ver cuál es la otra. Y la de utilidad bruta, la de margen de utilidad bruta. Yo tenía duda de si tenía que conjuntarlas en una sola gráfica o si así por separado está bien. Esa está bien por separado. Justo porque como ahí lo que hacemos es ver las famosas sopas y las tendencias específicas, ahí están bien así separadas. Ok. Entonces, por ejemplo, en la de índices, ahí sí tendría que combinar más de 2 variables, ¿no? Pero aquí están perfectas así separadas.
Ah, ok. ¿Y con esta nos es suficientes o tendríamos que hacer más de rachas? Bueno, es Con que esa hice es las mismas tres. suficiente, pero aquí, por ejemplo, en el caso específico de endeudamiento, no se ve como o no se observa como una relación directa, pero si ve justo en el caso de la deuda a corto plazo y del margen, ¿cuál es el margen neto? Si ve ahí sí se Margen de utilidad observa, bruta. margen de utilidad, margen bruto, ajá, ahí en el margen bruto sí se observa que hay una relación inversa entre estas dos, ¿no? Eso quiere decir que a medida que aumenta la deuda a corto plazo de Cemex, pues también tiende a disminuir esa utilidad bruta, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el dato sería revisar cómo está esa deuda a corto plazo o por qué nos hace que disminuya de alguna forma ese margen de utilidad bruta, ¿no? Puede ser que sea a causa de otras razones, pero por lo pronto ahí se ve una relación directa, inversa entre esas dos variables. Entonces podríamos buscar por ahí, por qué disminuye ese margen de utilidad bruta si es justamente por la deuda, ¿no? Ah, ok. Ujú. Bueno, solo era esta duda, pero la verdad es que yo tenía mucha duda en si tenía que conjuntarlas o así por separado estaba bien. Pero bueno, No, esas están ya. bien por separado. Ujú. Ok,